Hola, bienvenidos al espacio donde la ciencia y la salud convergen con el sello de la excelencia de la Universidad Nacional de Colombia. Únanse a nosotros en este viaje de aprendizaje y descubrimiento para entender mejor el fascinante mundo de la salud. Bienvenidos. Muy bien, les traje simplemente aquí como un ejemplo. Es este estudio que mira la asociación de la procalcitonina y la proteína C reactiva de alta sensibilidad en neumonía en individuos adultos mayores multimórbidos. Entonces, este es un estudio observacional para ver el rendimiento operativo, en este caso comparando cuál será el mejor rendimiento operativo si la proteína C reactiva o la procalcitonina. Además, en este estudio de Prince, se intentó además ver la confiabilidad de los datos. Entonces, se están viendo dos atributos de esta prueba diagnóstica a través de un estudio observacional. Pero además uno puede hacer revisiones sistemáticas de estudios observacionales como este. Cómo la procalcitonina distingue la infección bacteriana pulmonar viral de la bacteriana. Y en este caso es un estudio que nosotros entonces llamamos secundario. Entonces, todos los estudios primarios de salud, de investigación en medicina clínica, son aquellos que toman individuos sanos o enfermos, que son el objeto de medición. En los estudios secundarios, los objetos de estudio son las piezas de información o los estudios derivados de esos pacientes y por eso se llaman estudios secundarios. Pero entonces también existe el experimento clínico viendo el efecto de la procalcitonina que guía el tratamiento en la infección respiratoria baja. En este caso, el desenlace fue la tasa de administración de antibióticos como objetivo primario y como objetivo secundario la estancia hospitalaria y la mortalidad. Este estudio demuestra que la procalcitonina reduce 50 y, a ver si recuerdo, 50 y pico por ciento la administración de antibióticos sin incrementar la mortalidad y sin incrementar la estancia hospitalaria. Es decir, la procalcitonina es efectiva en el tratamiento de la enfermedad respiratoria aguda baja en adultos. Pero también tenemos un metaanálisis o una revisión sistemática de estudios primarios de procalcitonina guiando la infección respiratoria aguda. Entonces uno tiene primero que empezar a analizar críticamente los estudios primarios y luego aprender a hacer o revisar críticamente un estudio secundario, que es la pretensión final de estos módulos. Nos vamos a concentrar por el momento en los estudios observacionales y quiero mostrarles cómo, dado que uno conoce el ensamble y el diseño y el análisis de un estudio primario, le queda muy fácil realmente ver cuándo un estudio fue bien hecho o cuándo no fue tan bien hecho, que es justamente el análisis crítico de esa literatura. Muy bien, entonces, para hacer la validación de una prueba diagnóstica, lo primero que tengo que hacer es pues, proponer cuál es la prueba diagnóstica bajo validación, que estudios previos han mostrado que tiene cierto desenlace, etcétera, etcétera. Y entonces traigo a colación el patrón de oro para la condición bajo estudio. Entonces tengo que tener en mente la prueba que voy a validar y en segundo lugar, qué patrón de oro voy a utilizar. Ahí a veces uno sacrifica validez por factibilidad. Tiene que tener mucho cuidado porque a veces hay patrones de oro muy, muy imperfectos que pueden echar al traste buenas pruebas diagnósticas para las condiciones. Una vez definido eso, entonces uno debe seleccionar, y aquí estoy colocando como las decisiones, son lo que uno va a mirar en el estudio que los autores hicieron. Si no lo hicieron, eso, cada cosa que no hagan de acuerdo a la ortodoxia va lesionando la validez metodológica del estudio y por lo tanto la confiabilidad en los resultados pues es pobre. Y este es el aspecto tal vez fundamental. Es que uno a continuación debería seleccionar una muestra consecutiva. No es una selección por conveniencia, una muestra consecutiva de individuos en quienes se sospecharía esta condición que podría dar el gol estándar, o sea,
puede no tenerlo, pero se sospecha que lo tiene, y en quienes en el futuro sería útil, ético y clave utilizarlo. Es decir, la mayoría de las pruebas diagnósticas en sus procesos de validación toman individuos saludables. Por ejemplo, quiero mirar este antígeno prostático en estudiantes de medicina comparado con pacientes con cáncer de próstata. Dice, yo al cáncer de próstata ya no le hago el antígeno, porque ¿para qué? Tiene además otras connotaciones de tipo pronóstico, ya no diagnóstica, y la probabilidad de que estudiante de medicina tenga cáncer de próstata es casi cero. Entonces, a él no se lo voy a hacer nunca. Es decir, uno tiene que tener es más bien los individuos que están en el centro de esos, todos los pacientes que consultan a una clínica urológica por síntomas urinarios bajos, por ejemplo, es sospecha de tener cáncer, a esos individuos se dializa. Y debe ser consecutiva. Es demás, las normas iniciales que nosotros aprendimos hace 30 años decía explícitamente debe decir que la muestra fue consecutiva, no se eliminaron pacientes por conveniencia del estudio. El segundo elemento que además hasta los años 2010 más o menos todos los estudios de pruebas diagnósticas eran estudios de casos y controles, y hay evidencia inclusive experimental que muestra que cuando uno ensambla un estudio de casos y controles para tener el gol estándar perfecto, es decir, aquí claramente los individuos con cáncer versus los individuos claramente sin cáncer, cuando ensambla eso, genera un sesgo que se llama el sesgo de espectro. Es que los individuos claramente enfermos no necesitan de la prueba porque hasta, digamos, el portero del edificio del hospital podría hacer el diagnóstico. Y en aquellos claramente sanos, ¿para qué se los voy a hacer? Pero es que el problema en la vida real es que esas áreas gris que hay entre los claramente enfermos y los claramente no tan enfermos es donde se va a practicar la prueba. Y el diseño de casos y controles ensambla justamente ese sesgo, además generando una prevalencia artificial dado el número de casos que logre obtener y el número de controles que le ajuste. Si yo tengo 50 casos y 50 controles, armo artificialmente una prevalencia del 50% que es demasiado alta y es irreal. Y el tercer elemento que además hemos hecho algunos aportes allí en la discusión en los grupos de interés, es que uno debería seleccionar cuántos individuos deberían ir en esa muestra, suficientes como para que los estimadores en la precisión del dato, es decir, en la confiabilidad del dato, sean adecuados. Entonces uno debería calcular el tamaño de la muestra. Entonces aquí se configura el gran error, el principal error de los estudios observacionales, y es cómo selecciono la muestra. A través de qué diseño y qué proceso de muestreo y tamaño de muestra obtengo. Ahí está el primer elemento, que son los principales, digamos, fuentes primarias de error metodológico o sesgo en un estudio. El segundo elemento es que uno debe practicar la prueba bajo estudio primero que el patrón de oro a todos los pacientes. Entonces, todos se seleccionan esos individuos y deben ir primero a hacer la prueba bajo estudio sin que esos individuos ni los que hacen la prueba conozcan si este es un individuo con la condición o sin la condición, porque todavía no se le ha hecho el gol estándar. Se le debe practicar esta prueba a todos los individuos, independientemente de su condición, y además, si es ético hacerlo, a todos hay que hacerlo. Y finalmente, explicitar, se va a tomar pacientes de tal edad, tal, con tal valor para fijar lo que se llama o el punto de corte o el umbral en el valor de la prueba cuando la prueba diagnóstica es, por ejemplo, continua. Generalmente las pruebas diagnósticas en evaluación son dicotómicas. Y por otro lado, una vez que se practique la prueba diagnóstica a todos de la misma manera, los individuos deben ir casi concurrentemente en el tiempo, a continuación, ese mismo día al menos, o esos mismos horas, ir a hacerse el patrón de oro. Siempre después y sin conocer el resultado de la prueba, eso es lo que se llama enmascarado e independiente. A todos hay que hacerle el gol estándar y el mismo gol estándar. Uno ve generalmente a estos pacientes le hicimos la biopsia y a estos y como gol estándar le hicimos observación. El gol estándar debe ser el mismo.
Entonces, ustedes están viendo aquí que he colocado asteriscos. Esos asteriscos son los sesgos que uno va chequeando en el estudio en la parte de los métodos para ver si se está verificando o no se va verificando. Más o menos hay una colección de unos 10 a 11 sesgos en el desarrollo de la validación de una prueba diagnóstica que uno con la experiencia va empezando a resaltar, y en la medida en que un estudio introduzca más sesgos, más inválido es. Y si un estudio es muy inválido, pues ¿de qué vale la pena centrarse en los resultados si es un estudio inválido? Los sesgos metodológicos tienen una particularidad que es además dramática, y es que generalmente sobreestiman las cosas, benefician al investigador en sus hipótesis, favorecen rechazar hipótesis que no son ciertas, es decir, los sesgos operan en contra de la verdad. ¿De qué sirve tener un buen resultado si es sesgado desde el punto de vista metodológico? No sirve de nada. Es muy importante cuidar el lapso que transcurre entre la prueba y el patrón de oro, porque si la prueba es una cosa dinámica, niveles de glicemia, y yo le hago el patrón de oro mañana, es muy probable que en esa condición los niveles de glicemia ya sean diferentes a la realidad experimentada un día atrás. Ahí hay un fenómeno que siempre nos llamó la atención, es que uno tomaba como gol estándar, por ejemplo, el cultivo. Y el cultivo generalmente se reporta en 2 días, pero no quiere decir que en 2 días ese era el cultivo, no, era el cultivo del día de hoy, que es por dificultades metodológicas, técnicas, solo es reportado 2 días después. Y finalmente, todos los individuos que son seleccionados en la muestra deben ser analizados independientemente si se les hizo o no se les hizo, de qué magnitud era la condición, de su estado clínico, etcétera. Todos. Eso es lo que llamaríamos en un experimento un análisis por intención de tratar. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.